Saludos a todos. Hoy voy a mostrar cómo obtener el diagrama físico de una base de datos a través de Power Designer, utilizando la opción de Ingeniería Reversa. Antes de comenzar con la obtención del diagrama, se tiene que instalar el ODBC del motor de base de datos que se va a utilizar. En este caso yo voy a utilizar el Postgres como motor de base de datos. El Postgres versión 9.4. El ODBC que deben descargar es la versión 9.3 para 32 bits. Aquí está la versión que instalé de ODBC y el motor de base de datos es la versión 4. Abrimos el Power Designer. Damos clic en cerrar. Pasamos a la opción de Ingeniería Reversa, base de datos. Damos un nombre a nuestro modelo. Seleccionamos el motor de base de datos que vamos a utilizar y aceptamos. Aquí tengo dos opciones. Una es crear el diagrama desde un archivo donde contenga el código de la base de datos, de la estructura. Y la otra opción es utilizando un ODBC. Vamos a utilizar el ODBC en esta ocasión. Para crear un nuevo ODBC, damos clic en la opción de configurar. A continuación añadimos un data source. Seleccionamos la opción origen de datos de usuario. Siguiente. Aquí seleccionamos la versión del ODBC del motor. Aquí está la versión que instalé. En este caso es Unicode Postgres. Siguiente. Finalizar. Aquí se tiene que ingresar los datos del motor de base de datos y el nombre de la base de datos. Ponemos un nombre. Ponemos test diagrama físico DF. La base de datos se llama KSOL 2013, como le podemos ver en el pgadmin. Aquí tengo una base de datos, esta base de datos KSOL 2013. Ponemos la dirección del servidor, en este caso es la local, y el puerto en el cual está funcionando el servidor de base de datos. El usuario tiene que ser el usuario administrador, con permisos de administrador, para poder obtener el diagrama. Ponemos la clave, damos en test y nos dice que todo ha ido bien. Aceptar. Guardamos. Damos en aceptar. Seleccionamos el ODBC que acabamos de crear. Aquí nos pedirá ingresar otra vez la clave. Le damos clic en conectar. Seleccionamos esta opción que es Ingeniería Reversa con permisos de administrador. Y damos clic en aceptar
para comenzar a generar nuestro diagrama. A ver, aquí nos muestra las tablas que tenemos en la base de datos. Podemos seleccionar todas o las que queramos que nos muestre en el diagrama. En este caso les quito las que son las del sistema. Son muchas. Bueno, pues quitamos las que no queramos y el resto la generamos. Aquí nos muestra todos los esquemas que tenemos y los usuarios. Podemos también tener las vistas, usuarios, grupos, dominios, triggers, procedimientos, etc. En esta ocasión vamos a hacer el diagrama de las tablas. Damos clic en OK. Comenzamos con la ingeniería reversa. Finalizó. Como ven, es muy fácil. Recomiendo que cuando utilicen o quieran hacer la ingeniería reversa de SQL Server, en el ODBC especifiquen como base de datos por defecto a la base de datos que vayan a utilizar. Suele dar problemas en SQL Server cuando utilizamos un nombre de base de datos con un punto. Por eso es mejor seleccionarle a esa base de datos con ese nombre que esté con un punto como base de datos por defecto para conectarse. Pero en el caso de SQL Server. Eso es todo. Muchas gracias.